Pues vamos a comenzar a lo que quiero compartirte este domingo. Es algo que me ha de cierta forma hecho de múltiples maneras considerar el contexto en el que nos encontramos tú y yo, en dónde estamos parados. Y cuando tú y yo empezamos a ver de cierta manera tanto caos en muchas situaciones, pues a veces pudiéramos tener un conflicto cuando recurrimos a la Escritura. Y tú y yo vamos a la Escritura, en nuestro tiempo de devocional, en nuestro tiempo con Dios, vamos a la Escritura. Y pareciera que para el contexto en el que se está dando la Escritura, para ellos habría sido fácil o de cierto modo más sencillo llevar una vida en santidad, una vida agradable a Dios, puesto que uno pensaría, bueno, no hay tantas cosas o no había tantas cosas a su alcance. Ahora, el hablarte de esto a manera de introducción, ¿por qué es? Porque tú y yo, aun cuando nos hemos acercado al Señor, aun cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, no vivimos en una burbuja. Recordamos la oración de nuestro Señor Jesús en Juan 17, verso 15, cuando Él, pensando en ti y en mí y orando por sus discípulos, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta parte ha sido fundamental en este tiempo que he pasado con el Señor, puesto que es un deseo en la vida del creyente responder a Dios con santidad, responder a Dios, a ese amor que Dios tiene, con una conducta agradable, con una conducta correcta. La mayoría de nosotros lo ejercitamos todo el tiempo, pero ¿cómo hago o qué puedo hacer para mantenerme en un mundo que cada vez lo noto más caído, incluso que la maldad incrementa, que hay cosas que se aprueban, que hay cosas que antes que eran incluso tabú, hoy están ahí al alcance e incluso son aplaudidas? ¿Cómo puedo mantenerme íntegro? ¿Cómo puedo mantenerme en esta burbuja, ¿no? que quisiera estar? No va a haber forma de obtenerla. Así que lo que tenemos tú y yo para vivir de la forma correcta y para experimentar y formar parte de cualquier contexto está en la Escritura. Es el consejo que Dios tiene para nosotros. Y es lo que quiero que este domingo tú y yo nos situemos en 5 consejos que nos da la Escritura para mantenernos en el contexto actual. Ahora, ¿cuál podemos decir tú y yo que es el contexto actual? Y este ejemplo me gusta mucho porque cuando lo leí o cuando lo estudiaba fue algo que llegó y dije: wow, está sucediendo todo el tiempo. Resulta que estaba leyendo sobre este joven que asesina a varios jóvenes en una escuela secundaria en Estados Unidos, y hay una crítica muy grande sobre el tiempo que tarda la policía de Estados Unidos en entrar y neutralizar a este hombre, y incluso cuestionan el por qué tardó tanto en dársele aviso al grupo táctico especial de las fuerzas SWAT para entrar y actuar. Y en la parte de cuando están en controversia sobre si hicieron o actuaron conforme a los protocolos, una de las personas dice: si hubiese entrado el equipo SWAT, pudo haber lanzado una bomba, una granada de luz y neutralizar a este hombre. Y cuando dije una granada de luz, qué raro, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, investigándolo, esta granada de luz lo que hace es exactamente como lo escuchas. La arrojan y es tanta la luz que entra por los ojos de la persona que le causa un colapso. En ese momento colapsan sus sentidos. Es como la computadora cuando abres muchas ventanas, la llenas de información y de repente se queda pop y está nada más girando así. ¿Y esto qué hace? Le da tanta información al cerebro
que lo neutraliza y lo deja parado, inmóvil, y eso ayuda a las fuerzas especiales a entrar, y obviamente pues el sujeto está neutralizado, está aturdido, no puede ni escuchar, no puede ver, y entonces es aprendido. Ahora, ese es nuestro contexto actual, porque tú y yo estamos constantemente recibiendo por los ojos un montón de información. Ahí está al alcance un montón de información, opiniones, posturas, incluso fake news, falsas noticias. Estamos llenos en todo momento de cualquier cosa. Hoy vemos que de repente una noticia falsa, por ejemplo, llega y todos van en pos de ella, y de repente ya dicen, ay no, que era falsa, ay bueno, me equivoqué, pero entró en los ojos y te deja inmóvil porque deja una conmoción en ti, y entonces estás aturdido en los sentidos, estás aturdido en la manera de decidir. Y es como cuando en esos programas de TV está un hombre que tiene que abrir ciertas ventanas y todos le están gritando, abre la primera, abre la segunda, y se queda de repente, ¿a quién le hago caso? Ese es nuestro contexto actual. Estamos tan aturdidos de esas bombas que nos han llegado por los ojos que nos quedamos inmóviles. Espiritualmente hablando, nos sucede exactamente eso. Nos quedamos estáticos, ya no nos movemos, ya no sabemos qué opinar, ya no sabemos qué en algún sentido creer en algunas ocasiones, pero lo importante de esto, o de entender nuestro contexto, es recurrir a la palabra de Dios sabiendo que es eterna. ¿Cuántos sabemos que las palabras de Dios no tienen tiempo, son eternas? O sea, que nos dice que no es una palabra o no es algo antiguo, tampoco es algo que sea moderno, sino que es vigente en toda época y en todo lugar. En todo contexto es vigente, y a esos 5 consejos quiero entrar enseñándote cómo la Escritura, siendo vigente para este tiempo, nos aconseja cómo llevar nuestras vidas hoy y cómo permanecer. Vamos a Lucas 12. En palabras de Jesús encontraremos estos 5 consejos claros para vivir en el contexto actual. Y la misma Escritura es la que hace una radiografía de este tiempo. En su tiempo hace una radiografía de lo que estaríamos viviendo o lo que estaríamos pasando. Vamos a empezar en Lucas 12, pero vamos a irnos al final, así como en las películas cuando te ponen la escena final, ¿no? Que ya empieza ahí y te ponen una escena final que no entiendes, dices, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ir así a través de la Escritura. Vamos a empezar con el versículo 40. Y dice el versículo 40, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Cómo puedo yo permanecer en mi contexto actual? ¿Cómo puedo permanecer en un mundo donde hay tantas opiniones y se dicen tantas cosas? ¿Cómo puedo llevar mi vida? El primer punto que podemos encontrar es exactamente entender que el retorno de nuestro Señor Jesucristo es una realidad palpable, va a suceder y sucederá en cualquier momento. Empezamos en esta parte porque tú y yo no podemos estar dormidos o ignorando el hecho del retorno de Jesús. No podemos ignorar el hecho del retorno de Cristo, porque si tú y yo creemos en Cristo, si tú y yo creemos y abrazamos a Cristo y le hemos recibido, por ende también estamos seguros de que Él va a regresar y que lo hará en cualquier momento. Y entonces esta parte de estar listo implica estar despiertos y atentos todo el tiempo. Eso es importante. Ahora sí vamos desde el versículo 1, Lucas 12, versículo 1. Dice, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía,
Llegará el tiempo en que todo lo que está descubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. El primer consejo que encontramos en Lucas 12, en palabras de nuestro Señor Jesús, es: no caigas en la hipocresía. Abandona la hipocresía, no participes de la hipocresía. Y a veces tú y yo pudiéramos tener un concepto de hipocresía poniéndolo sobre otro. O sea, cuando tú piensas en la palabra de hipócrita, nunca dices, yo, no, dices, ya sé quién. Pero en este contexto, o si algo tú y yo podemos definir de nuestra cultura actual, es que estamos en un tiempo crítico de hipocresía. ¿Y por qué? Porque me refiero a hipocresía, a tener una máscara o dar una imagen falsa. Y es lo que sucede hoy con todo lo que tú ves o que tienes al alcance en las manos todos los días. Una imagen falsa de felicidad, una imagen falsa de lo que podría causarte placer o de lo que está bien. Una imagen errada. En este mundo de redes sociales, de la apariencia, de las poses, vivimos en una cultura o una cultura de falsedad. Y por cultura me refiero a lo que rendimos culto. La palabra cultura, lo que rindo culto, es decir, este contexto actual rinde culto a la imagen, rinde culto a esta parte de venerarse a sí mismo. Y esto es lo que viene a definir ciertas prioridades o actitudes e incluso principios en la vida de las personas. Ahora, en el verso 1 y en el verso 2, Jesús está aconsejando: no se dejen arrastrar por la cultura de la hipocresía, sino abracen radicalmente la postura de integridad. Y cuando me refiero de radical, es de raíz, o sea, algo que ocurra dentro de ti, no por postura, ¿no? Sino que algo que te mantenga dentro de ti, sabiendo: no puedo participar de una falsa imagen. Y me refiero no solo a darla, sino también a absorberla. No puedo participar de esto que el mundo llama felicidad. No puede ser aceptable para mí, sino que tiene que ser cuestionado. El primer consejo que da el Señor Jesús hablando a ese público y que es vigente para este contexto es ese: no caigas o no participes en la hipocresía, en falsedad, no vayas en pos de eso que está invitándote en cierto sentido a abandonar tu integridad. Ahora, tú y yo tenemos que guardar nuestra identidad como hijos de Dios a pesar del entorno. Y guardar nuestra identidad no significa lo que te decía, pensar que viviremos en una burbuja, sino significa recordar nuevamente la oración de Jesús: que seamos guardados del mal, no quitados del mundo, sino guardados del mal. Esto significa ser los mismos en todos lados, los mismos en la iglesia, los mismos en la casa, los mismos en el trabajo, en la escuela. De eso se trata ser hijo de Dios, tener la misma cara en todos los entornos. Y la realidad es que nuestra cara nunca es perfecta o es la mejor, pero nos está hablando en un mundo de falsedad. Tú vive en honestidad. Tú vive en ser claro en lo que está pasando, en lo que estás sintiendo, en lo que se está llevando a cabo en tu vida. No puedes ir argumentando soy perfecto, sino al contrario, puedes ir argumentando que eres una persona llena de errores, pero que constantemente está aferrado a Dios, buscando los cambios que producirá. Ahora vamos a continuar, Lucas 12, del verso 4 al 5. Vamos al segundo consejo. Primer consejo ya lo vimos: no participes de la hipocresía. Nuestro contexto actual es de falsedad. Tú mantente honesto, no recibas eso, sino al contrario, habla la verdad. Lucas 12, del 4 al 5 dice: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer: teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Segundo consejo para mantenernos en el contexto actual: no tengas temor del hombre.
En esta época puede ser definida como la época del temor, de infundir temor a través del temor tener el control. Pero Jesús nos está enseñando que a quien tú temes es a quien tú te inclinas, a quien tú temes es a quien tú te sometes y al final es a quien tú obedeces. Ese es el problema con el temor. Y es que este tiempo se caracteriza por vivir atemorizado sobre el qué dirán los demás. Convencerte de opinar distinto sobre ciertos temas, incluso obligarte a guardar silencio sobre ciertos temas o familiarizarte con muchas cosas que están mal porque tienes miedo a lo que van a decir. No temas a los hombres, no pierdas la valentía de defender los valores de Dios. No pierdas ese valor, sino párate seguro del respaldo de Dios. Y entonces hoy el mundo te va a decir que no hables de aborto, que no te pronuncies sobre identidad de género, que no hables de nada, porque hay intimidación y presión para que te arrodilles con temor ante el hombre y no a Dios. Pero tú y yo hemos decidido arrodillarnos delante de nuestro Dios y eso nos impone a todo el tiempo transitar con verdad, aun si ganáramos el desprecio pues de los más cercanos. Recuerda Pablo y Silas en Hechos, ellos fueron azotados, fueron intimidados y su respuesta ante la intimidación fue: no podemos obedecer al hombre, sino a Dios obedeceremos. Y esto lo hicieron no por una cuestión de fanatismo. Pablo y Silas no lo hicieron por religiosidad, no lo hicieron por tradición, sino lo hicieron porque ellos estaban diciendo: sería una aberración negar lo que nuestros ojos han visto, lo que nosotros hemos experimentado y de lo que fuimos testigos. Así que hoy el contexto actual quiere decirte: cállate, no opines. Di, pues cada quien, ¿no? Yo respeto. Pero no, tienes que imponerte y decir: sí, y parte de mi respeto a ti, de mi amor a ti, es guiarte a la verdad y mostrarte la verdad, porque la verdad te traerá libertad. Ese es un principio que Jesús ha dado a cada uno de los que hemos confiado en su nombre. Vamos a nuestro tercer consejo en Lucas 12. Ya vimos el segundo de ellos: no tengas temor. No te sometas a la voluntad del hombre, sino siempre busca la voluntad de Dios. A Dios debes temer. Tercer consejo, Lucas 12, versículo 8. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Tercer consejo que podemos encontrar para nuestro contexto actual. ¿Cómo puedo vivir en mi contexto actual? No calles, no guardes silencio. Hay una presión altísima hoy, repito, a través de ser atemorizados, a silenciarnos, a reducir el hablar de la fe por cambiarlo por otro tipo de pláticas. Pero hoy podemos hablar de muchos temas, tú y yo. Pero el Espíritu Santo no va a venir a respaldar palabras huecas. Él viene a respaldar la obra de Jesucristo en la cruz. Y entendamos esto: no hay salvación para las personas, de ninguna manera hay salvación para las personas si no hablas el mensaje de salvación. Si no lo haces en voz alta, si no lo expresas en voz alta. Este mundo es lo que necesita. Este mundo no necesita una armonía de pensamiento, que todos pensemos igual. No, este mundo lo que requiere es un mundo hostil y que se opone a Dios, y requiere precisamente eso, el mensaje que tú tienes en tus labios, que habla de reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Si tú y yo pensamos en un mundo en armonía, la única armonía que puede existir es a través de que la humanidad recibe el mensaje de salvación, recibe el regalo de la salvación. Así que no entres en esta cultura de guardar silencio, de guardar para ti la fe. A veces pensamos y creemos que la fe es algo pues muy interior.
Es algo que tiene que ver conmigo, pero está en lo interior. Pero la Biblia nos habla sobre fe en todo momento, nos dice es pública. Tu fe tiene que alcanzar a otros, tiene que tocar a quien está cerca. Esa es nuestra fe. Así que nuestra vida espiritual deberá ser pública. A eso hemos sido llamados. Y es una parte que señala el Señor Jesús como un consejo para vivir en este contexto. No te calles. No te detengas, sigue hablando, sigue informándote, sigue yendo a las escrituras, sigue tomando cursos, síguete enriqueciendo de la palabra para que puedas hablar con denuedo en este contexto. Hoy puedes decir es que ya es más difícil que la gente escuche la palabra de Dios. Sí. Pero también hay muchas herramientas que puedes utilizar para tener una conversación que les dirija la verdad. Y eso es importante. Seguimos con nuestro cuarto consejo. Lucas 15, versículos 22 y 23. Dice el verso 22. Luego dirigiéndose a sus discípulos dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. El cuarto consejo lo encontramos en palabras de Jesús diciendo: no, haz a un lado la preocupación, no te preocupes y no te afanes, que el afán no sea un estilo de vida. Ahora, tú y yo podríamos decir, pero qué fácil es cuando estoy preocupado que alguien te diga, pues no te preocupes, no. Pero la profundidad de las palabras de Jesús es porque nos está hablando que vivimos en un contexto en el que ha sido llamado la generación de la ansiedad, ¿a poco no? La generación del temor al futuro, la generación de la preocupación constante, en esa tú y yo vivimos. Pero otra vez, como te decía, la Escritura hace una radiografía del tiempo y de lo que sucedería en este momento y dice Jesús: no te preocupes y no te afanes. Ahora, no se preocupen, pero Él no solamente dice, pues no te preocupes, sino da la solución. Dice, fija tu visión, ponme al frente de tu visión. No en el futuro, no en tus capacidades, no en tus posesiones o en tu entorno, sino en mí. Fija tus ojos en mí, fija tu confianza en mí y que lo sea todo. Ahí es donde está esa promesa de que entonces la preocupación y la ansiedad habrán de disiparse. Habrán de salir corriendo. ¿Por qué? Porque Jesús no está diciendo ponlo en algo que habrá de ser consumido, sino está diciendo ponlo en mí, que soy el principio y el fin de todas las cosas. Jesús está diciendo las soluciones no están en las miles de terapias que tomes, en las miles de medicamentos controlados o drogas a las cuales se abracen para calmar la ansiedad, sino la calma vendrá a través de Él. A través de Jesús. La preocupación, recordemos esto, la preocupación es un interés que tú pagas por anticipado de broncas o de problemas que no vas a tener. Cuando tú estás preocupado, cuando tú estás afanado, tú estás pagando algo, un interés de cosas que no han sucedido y que no van a suceder. Y la ansiedad pone fin a tu fe. Cuando llega la ansiedad, ¡pum!, pone fin a tu fe. Pero de la misma forma, la fe, la confianza en Dios pone fin y extermina la ansiedad. Porque en automático tienes confianza en un piso firme, en un piso que no va a ceder. La palabra de Dios es confiable, lo estamos viendo. Escrita en un contexto de años atrás y dándonos una radiografía y un consejo al contexto actual. Es plenamente confiable porque es eterna. El consejo del psicólogo ayudará, por supuesto que sí. El consejo de los amigos ayudará, claro que sí. Pero las palabras de las personas
el cielo, la tierra. Jesús mismo dijo, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, la parte de la ansiedad tiene que ser combatida a través de ese punto. Mi confianza está en alguien certero, en alguien que ha respondido. Cuando oraba por la hermana Concepción, lo primero que hacía sentir mi espíritu era eso: decirle a Dios, claro, te tengo que decir que eres un Dios confiable. Por eso me acerco a ti sabiendo que lo harás. Y eso es lo que tiene que seguir sucediendo con cada uno de nosotros. No sabemos qué otras pandemias vendrán, no sabemos qué otras circunstancias vendrán, pero lo cierto es que la ansiedad no entrará a tu vida si tu confianza está plenamente puesta en Él. Vamos a nuestro quinto consejo. Quinto consejo. Dice Lucas 12:35. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas. El quinto consejo en palabra de nuestro Señor Jesucristo para nuestro contexto actual, para el día de hoy, para mañana y para los que vendrán, dice: estén vestidos, listos para servir. Siempre dispuesto a servir. Siempre dispuesto a decir en qué te puedo ayudar. Pero nuestro contexto actual no nos habla de en qué te puedo ayudar. Nuestro contexto actual es qué te puedo quitar, qué puedo recibir de ti, en qué me puedes ayudar. Oye, yo necesito de ti, quiero esto de ti. Pero el mensaje y el consejo de Dios para nuestras vidas y el contexto actual es: no, pasando de la ansiedad, no te preocupes, entonces tú puedes servir. Y estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas. Vivimos en una cultura narcisista que rinde culto a la comodidad, ¿a poco no? Todo el tiempo estamos pensando en cómo estar más cómodos. Y por narcisismo también me refiero al amor propio, al amor único y exclusivo de mí mismo. Ahora todo el tiempo esos bombazos que recibimos entran por los ojos y nos dejan aturdidos, porque solamente te dice: preocúpate por ti, tú vales mucho, ten primero amor propio, no te preocupes por nadie más, ámate. Y uno dice: suena bien. Pero el consejo de la Escritura es: espérate, renuncia, despójate de ti mismo y está dispuesto a servir. ¿En qué te puedo ayudar? En el matrimonio, ¿en qué me puedo servir de ti? No, mi vida está para servirte y serte útil a ti. Aunque tenga que despojarme de deseos, de cuestiones, de anhelos, estoy para servir. Jesús está diciendo que no abracemos la cultura de ser amadores de nosotros mismos, no abracemos la comodidad, porque muchos, al refugiarse en la comodidad, ya se han extraviado de su propósito. Estemos dispuestos a dar la milla extra. En el contexto actual en donde te dicen: no te preocupes por nadie más, tienes que estar dispuesto para salir de allí e ir a visitar, e ir a ver, en ser tú el que llame, en disponer y sacrificar tu tiempo, en disponer y sacrificar tu dinero, no el que sobra, sino el, dices, está allí para dar. Sacrificar incluso tus emociones en favor a otros. Lo que tú sientes, ponerlo en segundo lugar, preocupado por lo que el otro siente. Ese es el consejo, el quinto consejo que encuentro a través de esto. No te distraigas en la comodidad, ni siquiera aquí en la iglesia. No pienses que la iglesia de Cristo solamente serán estas 4 paredes. No te distraigas pensando que hoy solamente estamos en 4 redes sociales. No. Levántate y desarrolla tu potencial en Dios, pues Dios está esperando eso de su iglesia. Leemos nuevamente el versículo 40, dice: ustedes también deben estar preparados,
todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Y con esto cierro esta enseñanza, porque no podemos esperar la segunda venida de Cristo como un encuentro pasivo. No es como si te dijeran, bueno, ahí espérame sentado. Si te dice alguien, oye, voy a pasar por ti, bueno, pues ahí espérame, ¿qué haces? Pues ahí estás. Pero en términos espirituales, el esperar a nuestro Salvador, el esperar el retorno de Cristo, no es un encuentro pasivo en el que me siento a esperar, sino que debe ser visto como un encuentro donde Él viene, pero yo activo, voy hacia Él. Es un encuentro en el que Él viene a nosotros, pero nosotros salimos corriendo a su encuentro porque estamos listos, hay luz, todo es claro y nos vamos a encontrar con Él, y a nuestro paso, en el ínter en el que voy a encontrarme con Él, vamos tocándolo todo y vamos impregnándolo todo y vamos dejando una marca, una huella, pero es la huella de Dios y su reino. Allí estamos tú y yo, es un encuentro activo. Que todos los días tu visión sea, voy a encontrarme con mi Salvador. Puede venir en todo momento, y por tanto la responsabilidad que tengo no es acostumbrarme a la moda, a lo que rige hoy la moral. No lo es, sino estoy llamado, el consejo vigente, el consejo eterno me está diciendo que no me rija por lo que está haciendo el contexto actual, sino que siga este consejo y que no pierda de vista mi visión, ese encuentro con mi Salvador, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y a manera de conclusión, quiero darte un consejo fuera de los 5. Y este último consejo es: los fracasos serán necesarios. Pedro es un ejemplo claro de un creyente que fracasó, porque estando en el momento justo, él niega a nuestro Señor Jesús. En el momento en el que tuvo oportunidad de honrarlo, él niega a nuestro Señor Jesús. Tuvo una gran oportunidad y literalmente dijo, no lo conozco. Pero después de la resurrección, Pedro tuvo un encuentro personal con Jesús, y ese encuentro le inspiró una nueva vida, le inspiró nuevas energías, le inspiró todo para el resto de su ministerio. Por eso te digo, los fracasos son necesarios. Y después de estos 5 consejos, tu corazón se hizo chiquito y dijiste, chin, me estoy conformando, estoy callando, estoy participando de la hipocresía, estoy pensando que esto lo es todo, estoy disminuyendo en mi fe. No te preocupes. Pedro todavía experimentó las apariciones de Jesús. Una vez que le negó, él mismo, dice la Escritura, que pues había ido ya a la tumba de Jesús. También dice que estaban juntos Simón, estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, y vieron al Señor Jesús, y había experimentado todo esto, pero al final, la culminación de ese fracaso, Jesús se lo cambió por un éxito. Un éxito claro en Juan 21:17, después de haberle preguntado por 3 veces si le amaba, le dice, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que Dios está hablando a tu vida hoy, a tu corazón y a mi corazón. Y está diciendo, no importan los fracasos, no importan los fracasos que pudieron haber a lo largo de tu vida como creyente. Y te está diciendo, apacienta mis ovejas. Te está dando una nueva pasión, un nuevo tiempo. El fracaso va a ser parte de la vida. Todos lo experimentamos, pero lo que hace que el fracaso sea olvidado es que te has levantado para ello. Una vez le preguntaron a un patinador profesional que cómo era su disciplina para
Es un patinador en hielo famoso, olvidé el nombre, pero es de los principales. Y le decían, ¿cómo es que ha sido tu disciplina de entrenamiento? Y dice que una de las que lo llegaron a dejar más marcado fue que a los inicios él contaba las veces que se había resbalado y caía, y que había contado 41,600 veces en un solo entrenamiento caídas. Pero que después, quitándose los patines, recapacitó y dijo, pero todas esas me seguí levantando y dedicándome a esto, hasta ser de los mejores. Así que podrán haber caídas, pero no van a definirte, sino te definirá las veces en las cuales has sido levantado y no por tus fuerzas. El Salmo 37 del 23 al 24 nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que tú y yo hoy tenemos un consejo vigente de la Escritura para este contexto actual. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es seguir buscando este contexto para llevar esa vida activa en la cual me estoy encontrando con mi Salvador, pero mientras voy corriendo, teniendo la vista puesta en Él, voy tocándolo todo y influyendo en todo lo que está a mi alrededor, porque yo soy quien lleva esa lámpara. Yo soy quien está listo y yo soy quien tiene esa luz, y esa luz es Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Así que, iglesia, es un gran tiempo si el mundo empeora, si el mundo se complica, porque para este tiempo hemos sido llamados, y para este tiempo hemos sido aconsejados, y para este tiempo hemos sido preparados también. Inclina tu rostro y vamos a orar.